Bienvenidos nuevamente a la Universidad de AN. Mi nombre es Carlos Arturo Rizzi Castro, soy profesional en el área de desarrollo curricular, Assessment Center y aseguramiento de la calidad. Y en estos 40 minutos queremos abordar un tema muy importante en la universidad, que es la construcción de ítems para pruebas objetivas, que son los instrumentos de evaluación de competencias de la universidad. En esta sesión vamos a tener una introducción breve sobre lo que son las pruebas, algunos tips sobre cómo construirlas. Tendremos la oportunidad de construir una a través de un formulario y finalmente veremos algunos ejemplos de lo que es un ítem ideal y de lo que sería un ítem para corrección. Si tienen preguntas durante la sesión, por favor, preséntenlas en el momento que surjan, que podremos atenderlas sin ningún inconveniente. Primero vamos al elemento 1 de esta presentación y es donde nos vamos a empapar un poco acerca de lo que son las pruebas objetivas. En términos generales, como ya les mencioné, son instrumentos de evaluación por competencias que se aplican a los estudiantes y cuyos resultados, dentro de muchos beneficios, son insumo para los procesos de acreditación y registros calificados de la universidad. Cuando vienen los pares o el Ministerio o el Consejo Nacional de Acreditación, solicitan evidencias de la evaluación por competencias de la universidad y estas pruebas objetivas y sus resultados han terminado ser una herramienta supremamente útil, de acuerdo con lo que ellos mismos han dicho, para evidenciar ese desarrollo y evaluación de competencias. Las pruebas son de autoría de los profesores de la universidad. Eso quiere decir que son ustedes nuestros principales aliados porque nos brindan toda esta información, toda su experiencia y experticia y dominio disciplinar para poder desarrollar las pruebas adecuadamente junto con la orientación que nosotros podemos brindarles. Además, forman parte del esquema de calificaciones de las unidades de estudio. Esto quiere decir que los estudiantes reciben una calificación por las pruebas objetivas que forma parte de su calificación final en cada unidad. Por tanto, es súper importante que los estudiantes las apliquen y que los profesores orienten esa aplicación directamente desde las aulas de clase. Por último, es la contribución esencial que ustedes como profesores hacen al proceso evaluativo y formativo. Digamos que en las clases ustedes lideran todo el proceso, sin embargo, a través de lo que ustedes construyen para las pruebas objetivas, pueden dejar un aporte que nosotros distribuimos en toda la comunidad estudiantil. Por eso es importante que cuenten con nosotros, que vean el impacto tan positivo que tienen estas pruebas y sobre todo que participen activamente en ellas con todas las ideas que puedan tener al respecto. Bienvenidas sean. Vamos a ver un poco sobre los componentes. Primero está el caso, la situación problemática, que es un contexto general, ya lo veremos más a fondo, pero es algo que el estudiante debe analizar para poder responder. Viene un enunciado, que es en donde le decimos al estudiante lo que queremos que haga, tiene una serie de opciones de respuesta, por lo general con una única respuesta correcta, perdón, y las justificaciones a cada una de las opciones. Ya lo vamos a ver en detalle. El caso, como les comentaba, es el contexto que queremos que el estudiante analice. Aquí debemos desarrollar un escenario en donde el estudiante pueda ejercer su competencia en el contexto de una situación real que se le pudiera presentar a lo largo de su ejercicio disciplinar. Entonces la idea es poderlo contextualizar con datos, con números, con cifras, con hechos, con problemas, con cosas que él pudiera encontrar en la vida real. Tenemos que facilitar de toda esta información para que él deba analizarla. El caso debe ser de lectura obligatoria, porque el estudiante lo tiene que analizar, tiene que identificar el problema y posteriormente aportar una solución. Después vamos con el enunciado. El enunciado es el que contiene la instrucción como tal de lo que queremos que el estudiante haga con lo que ya le dimos. Le dimos toda una serie de datos, una serie de información, un problema, queremos que analice eso y ahora a partir de eso queremos que resuelva el problema con una instrucción clara. Puede ser una instrucción, puede ser una pregunta. Lo importante es que sea clara, que el estudiante sepa qué es lo que le estamos preguntando. Y por supuesto debe requerir de la lectura del caso. Él tiene que ir al caso, leer y analizar. Si no, entonces la información del caso es irrelevante. Y además debe preguntarse una sola cosa. La pregunta debe indagar sobre un solo tema, un solo tipo de información, un elemento, un hecho específico, para que la respuesta sea lo más objetiva posible. Esto es un tip importante. Si yo puedo copiar y pegar el enunciado en Google y encuentro la respuesta, entonces no estoy evaluando competencias, sino conocimientos de memoria, porque el estudiante no tendría que ir a analizar el caso. En cuanto a las opciones de respuesta,
son esas posibles soluciones que el estudiante podrá seleccionar para resolver el problema que le planteamos en el caso. Lo primero que debemos saber aquí es que deben responder a lo que le preguntamos en el enunciado. Es decir, si en el enunciado le preguntamos por unidades de medida, le vamos a dar 4 opciones de respuesta asociadas a unidades de medida. Metros, kilómetros, litros, joules. El ejemplo está claro, si le vamos a preguntar por frutas, no le vamos a dar opciones de respuesta que tengan que ver con verduras, porque él automáticamente las va a descartar. Deben ser 4 opciones de respuesta y para que sea más sencillo construirlas se sugiere la siguiente estructura: una clave, un distractor, un opuesto y un absurdo. La clave es la respuesta correcta, el distractor es parecido a la clave, el opuesto es, su nombre lo indica, contrario a la clave, pero por ejemplo, si estamos preguntando por colores, si la clave es el blanco, podríamos colocarle como opuesto el negro. Y el absurdo no es algo irrisorio, sino es algo que para un estudiante que tenga la competencia sería fácil descartar. Deben ser excluyentes entre sí. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las anteriores no lo podemos usar, porque si todas son correctas, pues tenemos que darle un puntaje a todas. Ninguna de las anteriores tampoco la podemos usar, porque si ninguna es correcta, ¿para qué construimos el ítem? Y por último, A y B son correctas, C y D son correctas tampoco, por lo mismo que dijimos en el punto 1. Habría que darle un puntaje parcial a cada una de ellas y esto es opción múltiple con única respuesta. Finalmente, deben ser visiblemente similares. ¿Eso qué quiere decir? Que la extensión debe ser muy similar, que no haya una demasiado larga o una demasiado corta. Si vamos a usar imágenes, que sean 4 opciones con imágenes, o por lo menos establecer un balance, 2 y 2. Eso aplica también para la extensión. 2 muy largas, 2 muy cortas, si lo consideramos necesario. También en cuanto a categorías, si vamos a preguntar, por ejemplo, si vamos a dar opciones que tengan solo números, pues que las 4 sean solo números o que las 4 sean solo texto o un balance de 2 y 2, pero que no sea fácil para el estudiante descartar una simplemente viéndola. Las justificaciones son esas razones que le brindamos al estudiante para decirle, oiga, usted acertó con la respuesta que escogió o se equivocó. Tienen que ser un argumento contundente. La idea de la justificación es que el estudiante tenga una realimentación formativa sobre su proceso evaluativo. Entonces, seguimos formando incluso cuando estamos evaluando. Cada justificación debe responder a la pregunta ¿por qué está bien o mal la respuesta que el estudiante dio? Tenemos que evitar las justificaciones generales. Cada justificación es excluyente entre sí, así como las opciones también son excluyentes entre sí. Entonces, para cada opción debemos construir una justificación. Y en especial, las respuestas que no son la correcta, las respuestas erradas, deben hacer énfasis en el error que cometió el estudiante y no en la respuesta correcta. Entonces vamos a evitar la estructura, no, la respuesta A está mal porque la correcta es la B. No, tenemos que decirle qué es lo que está mal en la respuesta A y por eso no es la respuesta correcta. A veces a los autores se les dificulta justificar después de construir una opción. Entonces es mejor construir la justificación, es decir, pensar en el problema, en el error que queremos que cometa el estudiante y sobre eso construir la respuesta. Por ejemplo, en las ciencias básicas, o más bien, hablemos de ortografía. Entonces, la justificación es que el determinado artículo no es correcto porque no debería llevar tilde en ese contexto. Esa es la justificación y colocamos el artículo que tiene tilde para que el estudiante cometa el error. Dicho eso, vamos a practicar, pero antes quiero compartir con ustedes un insumo que les llegará posteriormente, pero que es bueno que conozcan en este preciso instante, y es la página de elaboración de pruebas objetivas. Esto lo compartiremos con ustedes en el momento en el que tengan que construir las pruebas. Aquí está. Y aquí van a encontrar la información que les acabo de dar, pero mucho más detallada, mucho más, digamos que robusta en esta guía. Es un documento que tiene el paso a paso específico, muy detallado, que les va a permitir construir apropiadamente las pruebas. En esta infografía tenemos un vistazo general sobre cómo es todo el proceso de construcción hasta el momento en el que se envía para que el Assessment Center haga la respectiva revisión. Aquí hay una serie de presentaciones que les van a ayudar sobre cómo validar ítems, cómo construirlos y pues tips importantes que es necesario tener presente. Y por último tenemos una plantilla con un ejemplo y una plantilla con instrucciones para elaborar los ítems. Siempre el consejo es que ustedes se remitan a la página, a esta página, para poder descargar las plantillas, porque ocasionalmente se deben modificar de acuerdo con los lineamientos y demás de la universidad. Entonces la idea es que siempre se utilice la plantilla más actual.
Estos criterios de revisión de ítems que tienen en Excel es una serie de preguntas a las que ustedes pueden responder si cumple, no cumple o cumple con ajustes, para que ustedes mismos puedan hacer la revisión preliminar antes de enviar el ítem a revisión y con eso, pues por supuesto, ahorramos tiempo. Ustedes también evitan que haya toda esta línea de correos de profesor, mire, ajuste esto y esto y esto, por favor, sino que el ítem entra al Assessment Center casi que para versión final, corrección de estilo y para cargar en la plataforma. Ahora, dicho eso, quiero invitarlos, por favor, a que escaneen el código QR que tenemos aquí, porque vamos a construir un ítem cada uno de ustedes para ver qué tal nos va. Vamos a tener 25 minutos para esto. Sé que es un tiempo corto, pero por favor hagamos nuestro mejor intento. Si tienen preguntas, yo voy a estar aquí para responderlas. Voy a estar pasando por los puestos y demás para poder atender. 25 minutos, por favor, escaneen el código. Muchas gracias. Bueno, mis apreciados, entonces ya tenemos los 25, ya cumplimos con los 25 minutos. Por favor, envíen cada uno de ustedes su respectivo ítem a través del formulario que tienen allí. Y ahora, antes de pasar a una plenaria, digamos así, si tenemos tiempito, vamos a revisar lo que es un ítem ideal y lo que es un ítem que debiera requerir ajustes. Entonces, para eso vamos a abrir este Word que tenemos acá. Por supuesto que los datos del autor han sido eliminados para pues, que no haya detalles allí que, que, que sea mejor evitar. Entonces, lo primero que tenemos aquí, esta es la ficha oficial, la más reciente que ustedes van a encontrar. Ahí van a construir el ítem y así nos lo van a enviar al Assessment Center. Lo primero es una competencia. Esta competencia específica viene del sílabus de la unidad de estudio, ¿vale? Estamos en el proceso de migración, así que puede que cambien estos requerimientos, pero por ahora es la competencia específica. Esto es la parte del sílabus que queremos evaluar. Después viene un contexto, miren que es un contexto bastante concreto. Se trata de una serie de instrucciones que le están brindando a una persona. Camine 100 metros, hasta que encuentre la estación de policía, después gire a la derecha, camine 200 metros, después ingrese a un jardín y al final va a encontrar la biblioteca central y allí puede pedir el favor. Es una serie de instrucciones que debe seguir la persona que está en este contexto. Después viene una pregunta, este es el enunciado. ¿Cuál es el propósito comunicativo del texto anterior? Muy concreto, como les dije, solo está preguntando una cosa y es claro lo que el estudiante tiene que hacer. Después, 4 opciones de respuesta, todas de la misma categoría, todas muy similares en extensión, todas con la misma forma. Persuasivo, explicativo, informativo y disruptivo. El estudiante tendrá que escoger dentro de estas cuál es la respuesta correcta, de acuerdo con lo que analiza en estas instrucciones. Tenemos las justificaciones, entonces la respuesta correcta, esto por supuesto no lo ve el estudiante, la respuesta correcta es la B. Y la B es explicativo. Entonces, la justificación es porque el texto se compone de una serie de instrucciones organizadas en secuencia lógica que tiene el objetivo de guiar a una persona hasta el lugar en el que puede solicitar la restauración de un libro. Por tanto, se puede concluir que el texto explica la ruta que se debe seguir desde un punto inicial hasta el lugar en el que la persona desea llegar, al que la persona desea llegar. Como pueden ver, es una justificación que le permite al estudiante entender por qué está bien lo que escogió. Ahora, las otras, la A, que dice persuasivo, no es persuasivo porque no hay argumentos que soporten una tesis. Entonces, por eso lo podemos descartar. Informativo no lo es porque hay una serie de instrucciones bien detalladas. O sea, hay una intención de que el interlocutor entienda lo que se le está, la información que se le está aportando. No se trata simplemente de que dejamos la información allí para que el interlocutor haga lo que sea con ella. Y disruptivo es porque la naturaleza disruptiva no forma parte de los propósitos comunicativos de los textos. Entonces, durante la unidad de estudio y a partir del sílabus, al estudiante se le han aportado datos importantes sobre los diferentes propósitos comunicativos y dentro de esos nunca apareció el disruptivo. Eso es lo que se le está explicando acá.
Como pueden ver, es bastante concreto el ítem. Ahora, vamos a ver un ítem que requiere ajustes, que es este de aquí. Entonces, lo primero que encontramos acá, lo que está en morado son los comentarios que se hacen durante la revisión. Así los van a encontrar ustedes junto a una tabla que relaciona todos los ajustes. Y es que aquí no hay una competencia específica. Entonces, estamos construyendo un ítem sin saber qué es lo que queremos evaluar. Eso es lo primero. Después tenemos acá un contexto. Toda propuesta presentada a un cliente es un documento de venta importante. No basta con que el consultor tenga una idea clara de cómo ejecutar la tarea para conseguir un éxito total. Debe poder describir esa idea por escrito, de manera que resulte clara de entender para otras personas. Entre estas personas pueden figurar algunos con quienes no se reunió la primera vez que visitó la organización cliente, y que formularán sus opiniones exclusivamente sobre la base de la propuesta escrita. En el sector privado, la redacción de propuestas ganadoras es un arte que ningún consultor se puede permitir el lujo de ignorar. Entonces, aquí hay un contexto, pero como tal no está dando mayores datos para analizar. Esto lo veremos más adelante en el enunciado, pero aquí pues hay una instrucción clara, y es que debe tener información esencial este caso, debe ser analizable, debe tener cosas que el estudiante necesite tener en mente para poder responder. Entonces, pues eso es lo que se le está pidiendo. Aclaro a la luz de esto. Miremos el enunciado. Por esta razón, usted responde que las secciones mínimas de dicho documento deben ser. Miren que no tiene ninguna relación este enunciado con este caso. No tiene ninguna relación. Y además aquí pregunta por las secciones mínimas de un determinado documento que arriba no está. Y que si estuviera, tal vez era, no sé, una propuesta de consultoría, pues yo podría fácilmente buscar en Google cuáles son las secciones mínimas de una propuesta de consultoría y seguro me aparecería una respuesta. Entonces, por eso se hace la realimentación en este caso, diciéndole que por favor ajuste a la luz de lo que ya ha sido explicado. Después tenemos opciones de respuesta. Miren que las tres primeras están como claritas, pero hay una que no. Dice, todas las anteriores, por una parte, acuérdense que esto es mejor evitarlo, y además es muy cortica. Miren cómo se ve de cortica con respecto de las otras tres. El estudiante, por supuesto que va a escoger esto, salvo aquellos que ya hayan desarrollado la competencia en un nivel avanzado, pero lo primero que ve un estudiante es, esta debe ser la respuesta correcta, o esa va a ser la que descarto porque es la que es diferente, sin haber analizado nada. Entonces esto es lo que es recomendable evitar. Por último, las justificaciones. Miren que las tres justificaciones tienen el mismo texto. Estas secciones se utilizan en otro tipo de documentos. Aquí no le estamos diciendo mayor cosa al estudiante sobre cada una de las opciones de respuesta, sino que sencillamente le estamos diciendo que todas están mal, salvo la correcta, por lo mismo. Eso es lo que debemos evitar. La respuesta correcta dice, es la C, como lo describe el numeral 7.5 de la página 178 del libro de consultoría de empresas y ha sido validado por el autor. Miren que esto tampoco es que nos esté aportando mucha información. ¿Qué tal que el estudiante no tenga ese libro? Aquí debemos decirle por qué la respuesta que escogimos como correcta está bien estructurada. Y aquí le damos esos datos. Mire, lo que pasa es que de acuerdo con la teoría de consultoría, bla, 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 X, Y, Z, se debe hacer así, así. Entonces, eso en términos de los ítems que es recomendable ajustar. Digamos que eso es lo que tendría para ustedes en este momento. Muchísimas gracias por su atención y pues bueno, antes de seguir con su agenda, si tienen alguna pregunta, alguna aclaración, pues aquí las vamos a atender. Sobra decir, por supuesto, que bienvenido sea